repente, pero podrían tener algún tipo de consideración o complicación a mediano o largo plazo. Entonces, esos son los tres grandes grupos y estos tres grandes grupos, a su vez, tienen diferentes manifestaciones o diferentes situaciones. Por ejemplo, las lesiones rápidamente letales incluyen la obstrucción de la vía aérea, el neumotórax a tensión, el neumotórax abierto, el hemotórax masivo, el tórax inestable, el taponamiento cardíaco. En las potencialmente letales, perdón, adelante, voy a volver. Aprovecho y hago feedback. ¿Están viendo bien la imagen y me están escuchando bien? Sí, señora, y se ve perfecto y se escucha perfecto. Bueno, listo. Tranquilos que todavía no ha comenzado la emoción de la clase, ¿no? Estamos todavía mucha letra, mucha letra. Vamos a tener casos que seguramente les va a encantar. Las que son potencialmente letales, tenemos la contusión pulmonar, la ruptura de grandes vasos que llega, porque acuérdense que la ruptura de los grandes vasos generalmente es el 50% de los pacientes que fallecen en el sitio del accidente, ¿sí? La ruptura de la vía respiratoria o tracrobronquial, la ruptura de esófago, la ruptura diafragmática o la contusión miocárdica. Y las no necesariamente letales tendríamos el neumotórax simple, trauma de la pared torácica de tejidos blandos, algunas fracturas óseas y cuerpos extraños intratorácicos. Muy importante, creo que ya les dije, el rol del médico en el trauma es fundamental y no solamente quiero invitarlos a que no solamente se centren en que son los médicos, sino que también debemos aprender a trabajar en equipo, ¿no? Entonces, todo el personal paramédico, todas las personas que de una u otra forma hacen parte de nuestros equipos de trabajo, pues debemos también ayudarlos a que funcionemos en formación y en conceptos. Entonces, ahora, saben ustedes que todo este tema del paciente el tema del paciente que es atendido en los centros del accidente, cuando ocurren accidentes de tránsito, pues llegan las ambulancias, entonces las ambulancias vienen con personal especializado y aquí es donde quiero hacer énfasis en este concepto, levanta y corre versus espera y estabiliza. Es decir, hay que buscar un equilibrio en ese momento en donde no se quede el paciente esperando mucho tiempo con la idea de hacer una muy buena valoración en el sitio, pero también hacerlo muy rápido para que el paciente pueda llegar al sitio de atención y tener todo el manejo especializado de trauma. Nosotros como cirujanos torácicos o como cirujanos, pues no se nos olviden que tenemos también una cantidad de recursos diagnósticos que van desde la radiografía, las endoscopias, la cirugía, todo esto nos va a permitir hacer una mejor atención del paciente. Entonces, ¿cómo es el manejo inicial? Como creo que todos lo saben, hay que tener un esquema que lo plantea muy bien el ATLS, que es el curso avanzado para el paciente politraumatizado para médicos, y esta es una propuesta que viene desde hace muchos años, desde que yo era estudiante, ya se planteó esto como ese abordaje inicial en donde el paciente se enfoca en el ABCDE, A, vía aérea, B, ventilación, C, parte circulatoria, D, déficit neurológico y E, la exposición, revisando rápidamente los antecedentes que en trauma se resumen en alergias, medicamentos, última comida, inmunización al tétano. Tratar de hacer unos estudios básicos como son placas cervical, torácica y pélvica y tratar de hacer algunos drenajes del sistema digestivo. En este momento uno va rápidamente a tratar de detectar reanimando al paciente y ver si tiene alguna lesión rápidamente letal. Si el paciente lo permite y se estabiliza, pues ya usted entraría a un examen un poco más acucioso, que es lo que llamaríamos una revisión secundaria, para luego definir si el paciente o qué tipo de manejo definitivo le vamos a dar. Ojo con, con los cambios. Actualmente la C se ha vuelto también una prioridad antes de la B en la revisión primaria y esto hace que también tengamos mucho énfasis en tratar de hacer controles vasculares que permitan también dar soporte al paciente. Entonces, eso es como una de las consideraciones. La toracotomía de urgencias, pues recuerden ustedes que es ese procedimiento en donde el paciente podría hacer un paro presencial sin daño neurológico y se beneficiaría de un masaje cardíaco directo con captamiento de la aorta descendente. Esto es un procedimiento que tenemos que tener en mente que se debe hacer bien y por lo tanto cuando se debe hacer pues se tenga que tener las condiciones. O sea, hacer una toracotomía en un servicio de urgencias requiere que se tenga una sala con todos los equipos y posiciones para hacerlo.
Lo digo porque pues todos en algún momento, bueno, lo digo porque me pasaba a mí, soñábamos con que el paciente llegara con un paro y nosotros cogiéramos el bisturí, viésemos el tórax y metiéramos la mano y masajeáramos y pinzáramos. Bueno, todo eso suena muy bien, pero se debe hacer como se tiene que hacer con los elementos adecuados. Pero es un concepto que se los quiero dejar planteado, que es un recurso que se debe utilizar en los pacientes. Entonces vamos a entrar un poquito en el ejercicio de los casos clínicos. En el caso de las lesiones rápidamente letales, como es las lesiones de la vía aérea, en donde pues es muy importante siempre definir o preservar la vía aérea y muy importante la estabilización de la columna cervical. Ojo, si el paciente requiere una intubación hay que hacerlo. Eh, Sabemos que hay muchos pacientes que muchas veces por su condición eh, de sobredosis o consumo de alcohol puedan asumir que están en condiciones neurológicas comprometidas, pero esos pacientes deben ser llevados sí o sí a un manejo de la vía aérea y es una de las condiciones que no podemos dejar de considerar. La apnea, hemorragias mayores del 30%, tórax inestable, glauco por debajo de 8, ya saben a qué me refiero esto por los borrachitos que se irán a intubar. Los traumas por inhalación, muy importante, y la hipoxemias con hipercamias severas. Y tenemos también el neumotórax a tensión. Recuerden que es la presencia de aire en el espacio pleural que colapsa progresivamente el pulmón y ese aire se empieza a acumular en forma compresiva hasta comprometer rápidamente el mediastino. Por lo tanto, esto mata a un paciente, lo cual hay que rápidamente llevarlo a una descompresión. No deberíamos esperar esta placa de tórax. Esta placa de tórax, si ustedes notan, miren cómo está el emitórax derecho lleno de aire con ya desplazamiento del mediastino. Seguramente este paciente no tenía ninguna característica, ningún compromiso clínico, por eso el paciente se le hizo la placa. Pero si usted recibe un paciente con una herida penetrante y usted diagnostica un neumotórax a tensión, no hay que esperar para tomar la placa, hay que actuar inmediatamente. ¿Y se actúa cómo? Drenando. Pero el drenaje, más allá de que utilicemos agujas, como lo describen algunos protocolos, es tratar de colocar un tubo de tórax para determinar rápidamente la tensión del paciente. Esa es una paciente joven que tuvo un trauma cerrado de tórax, que fue con Paula, vimos en Cali en la presentación de casos. Al diagnosticarse una neumotórax saturación, se le colocó un tubo de tórax, el tubo de tórax, como vieron, tenía una fístula, se llevaba a cirugía de emergencia. Esta es la broncoescopia antes de comenzar la cirugía, en donde encontramos claramente ruptura del broncofuerte derecho, encontramos por broncoescopia en el espacio pulmón. Hicimos una toracotomía de emergencia, encontramos efectivamente ruptura y desprendimiento del bronco fuente derecho. Procedimos a hacer una broncosplastia, reinsertamos, reimplantamos el bronco fuente derecho, logramos la expansión pulmonar, la recuperación del paciente. Se verifica por broncoscopia que hay eh, ya conexión de la tráquea con el bronquio que se había desprendido. Aquí podemos ver claramente cómo era la lesión y qué se logra con la cirugía de emergencia. Y de esta forma logramos que el paciente expanda su pulmón, en 48 horas ya esté al servicio de recuperación. Y eso fue pues lo que me parece importante en este caso. Los neumotoras abiertos es la presencia o pérdida de la pared torácica que hace que la cavidad pleural iguale presiones con el medio ambiente y esto nos lleva a que haya un desbalance respiratorio. Generalmente lo que tratamos es de que ese orificio se selle para que posteriormente se coloque un sistema de drenaje pleural y podamos expandir el pulmón. Nos hablan de que podemos utilizar compresas, gasas, donde las fijamos en 3 de los 4 puntos para que funcionen como válvulas unidireccionales, pero lo ideal en el paciente es poder cerrar la pared. Por ejemplo, este es un caso de un neumotórax abierto, una lesión, una paciente que tenía antecedente oncológico, tuvo un trauma y ese trauma terminó desafortunadamente en esa comunicación pleuropulmonar, que como ya están viendo en el segundo video, empezamos a manejarlo adecuadamente con oclusión, ¿cierto? Y con drenaje del espacio pleural, con una adecuada recuperación, como logran ver aquí, con la expansión pulmonar. El tórax inestable es muy importante considerarlo, ya que el tórax inestable corresponde a una incapacidad funcional de la pared torácica.
Hay definiciones radiológicas, pero lo que quiero hoy dejarles es la definición funcional. Es ese movimiento paradójico que se asocia a fracturas costales múltiples en diferentes costillas y en diferentes puntos y que se puede asociar a contusiones pulmonares que llevan al paciente a una falla con un riesgo respiratorio. Aquí vemos claramente, miren cómo está fallando esa pared torácica absolutamente rota y que hace que el paciente pues, no pueda respirar adecuadamente, ¿no? Aquí también tenemos otro paciente con una paciente de sexo femenino, donde claramente hay una gran hematoma en la glándula mamaria derecha y miren cómo hay esa asimetría con movimientos paradójicos y asociado a esto, una disfunción completa de la mecánica ventilatoria, lo cual nos debe hacer rápidamente enfocarnos en el manejo ventilatorio, en el manejo del dolor y llevar al paciente a cirugía. El hemotoras masivo, que es la presencia de sangre en el espacio pleural, muchas veces se define cuando colocamos un drenaje pleural, un tubo de tórax y al paso del tubo logramos tener una cantidad de drenaje entre 1200 y 1500 o una cantidad de drenaje de 200 centímetros por hora durante las 4 horas. Realmente yo creo que no hay que esperar a que esto ocurra. Si usted coloca un tubo de tórax y el paciente ve usted que ya va drenando 500, 600 con una cadencia progresiva, ese paciente rápidamente hay que clampear su tubo, conectar bolsas de autotransfusión para aprovechar esa sangre del paciente y llevar al paciente a cirugía para un procedimiento de emergencia. Creo que estos pacientes deben ser llevados con cirugías abiertas. Las cirugías de mínima invasión requieren siempre que el paciente esté estable, ¿sí? Y como ya vimos, la motora es masivo, pues está comprometiendo la vida del paciente. Aquí estamos realmente haciendo un procedimiento para limpieza de ese espacio pleural cuando hay situaciones de emergencia y nuestro objetivo es eso, ¿no? Drenar, limpiar, verificar que no haya más sangrado y posteriormente expandir el pulmón en estos pacientes. Ahí estamos haciendo ya cuando el paciente se estabiliza nos permite hacer un procedimiento mínimamente invasivo. El taponamiento cardíaco, recuerden que ya más de 100 centímetros súbitos en el espacio pericárdico puede llevarnos a un taponamiento. Clínicamente se puede presentar como la tríada de Beck, que está dada por ingurgitación yugular, ausencia de los ruidos cardíacos y pulso paradójico. Este paciente, pues si una vez nosotros lo sospechamos, va a determinar si clínicamente no tiene triada de Beck, definiríamos como una herida precordial grado 1 que requiere un diagnóstico, ya sea por eco, por cirugía, pero si el paciente está con un taponamiento en curso o en compromiso hemodinámico, ya debe ser llevado a una cirugía de emergencia y si hace un paro, como ya les había hablado antes, requiere un procedimiento que es una toracotomía de emergencia, ¿no? Este es una ventana pericardial que estamos haciendo en un paciente con una herida pericardial estable, ¿cierto? Y pues esta página, pues no le quise robar la autoría de este video y es lo que encontramos en un corazón después post-mortem cuando está taponado. Miren el espacio pericárdico lleno de coágulos, absolutamente, y al retirar pues esos coágulos, pues efectivamente se ve sobre el ventrículo derecho la lesión que generó este resultado. Las lesiones del árbol traqueobronquial, que ya hacen parte de las potencialmente letales, generalmente como ya vimos en el caso anterior de la vía aérea, pues producen heridas soplantes. Esas heridas requieren básicamente mirar la posibilidad de un manejo quirúrgico. Por ejemplo, aquí tenemos una herida en vía aérea con ruptura de 2 anillos traqueales que posteriormente se logran corregir en cirugía y nótese que el paciente tiene enfisema subcutáneo que compromete la cara. Esta herida en lo pérculo torácico o herida de cuello, única, pequeña, y tenía una lesión del 90% de la tráquea, por lo cual la llevamos a una reconstrucción de tráquea y a una recuperación del paciente ya con 24 horas postoperatorias camino en casa. Ligamos la ácido. Y aquí tenemos la paciente aquí está la tráquea digital, anteriormente que había hecho un neumotórax está la ruptura, vamos a ver el traqueal de la tráquea. Ahora vamos a retirar un poco para poder trabajar más cómodo. Cirugía logramos encontrar esa ruptura de grandes vasos que corregimos. Las heridas diafragmáticas siempre deben diagnosticarse. Recuerden que el diafragma es un músculo que no solamente se separa anatómicamente, sino que también el músculo ayuda a separar dos zonas de presiones diferentes, ¿no? Entonces, siempre que tenemos una herida diafragmática hay que diagnosticarla.
Si la placa de tórax es normal, podríamos considerar una laparoscopia, aunque 30% de esas heridas no se logran ver bien porque el diafragma posterior o el diafragma es retroperitoneal, entonces no podríamos valorarlo. Yo creería que si se puede hacer por video, toracoscopia sería lo ideal porque logramos ver el 100% de las estructuras. Entonces, por ejemplo, este es un paciente que tenía una herida toracoabdominal y llama la atención que cuando estábamos haciendo la exploración del diafragma, encontramos esa lesión como una pequeña garacita sobre el diafragma, sobre la parte muscular, y que, pues, que no es normal, y efectivamente lo que teníamos era un hueco en el diafragma con presencia de contenido, ¿no? Entonces, pues nos tomamos el trabajo de diagnosticarla y al mismo tiempo corregirla, en este caso por una corrección por videotoracoscopia, que nos permitió nuevamente recuperar funcionalmente a nuestro paciente. En este caso, este fue un paciente que había tenido fracturas costales, un tórax azotado, muy complejos, y tenía fracturas costales bajas. Y la sorpresa es que cuando vamos a hacer nuestra toracoscopia, encontramos que habían dos hernias diafragmáticas, se había roto el diafragma en dos lugares diferentes por las fracturas costales, con contenido del epiplón en el tórax, ¿no? Entonces, inmediatamente nosotros llevamos a este paciente a una corrección, una reducción, inclusive hicimos una valoración de la cavidad abdominal transdiafragmática a través de la toracoscopia, introducimos nuestra cámara, llegamos al abdomen, visualizamos el contenido, miramos que no haya hemoperitoneo, que el vaso esté indemne, ahí lo vemos perfectamente el vaso, está en la herida del lado izquierdo, y eso nos permite, pues, hacer una corrección adecuada de nuestro paciente, y podemos, pues, ayudarle. Por lo tanto, pues, ojo con esas heridas toracoabdominales que siguen siendo un reto para todos, ¿no? El concepto de control de daños, hay que hablar lo que es el concepto de control de daños. A muchas veces el paciente que tiene heridas y que son llevados a procedimientos de emergencia, pues la posibilidad de que haya hipotermia, acidemia y trastorno de coagulación, pues es muy alta. Entonces, los pacientes se tienen que tratar inicialmente con procedimientos de emergencia en donde clampeamos, empaquetamos, llevamos el paciente a cuidado crítico durante 72 horas y posteriormente la llevamos a una cirugía definitiva para corrección. Aquí algunas de las maniobras que hacemos nosotros en control de daños torácicos, como son catéteres temporales mientras el paciente se logra estabilizar, o empaquetamientos, como lo vemos acá, para luego posteriormente llevar al paciente a su tratamiento definitivo. Esta imagen nuestra de una paciente joven que en un intento de suicidio consumió voluntariamente órganos fosforados, y esto lo llevó a una destrucción gastrointestinal severa. Este es el estómago que tengo en mi mano, y el esófago también fue destruido. Esa imagen que ven allí es la posibilidad en algún momento a través del pericardio de hacer un parche que nos permitiera ventilar al paciente, porque la lesión también dañó la unión traqueosofágica con complicaciones muy severas. Entonces, podríamos quedarnos horas hablando de trauma, pero quería como darle estas generalidades. Nunca lo subvaloren. Se debe pensar siempre que el tiempo de llegada del paciente es fundamental, ya sea que ustedes estén en un servicio de urgencias o estén en un servicio de traslado o transporte del paciente. Se tiene que tratar de equilibrar el levanta y corre, luego el piensa y estabiliza, ¿no? El cirujano torácico es una herramienta de talento humano que pueden contar, pero ya les dije que no es el trauma de tórax una obligación solo de los cirujanos torácicos. Esto es una consideración que se tiene que incluir a todos los médicos. No se les olvide estar haciendo constantemente registros y estudios de cómo es el comportamiento del trauma de tórax en sus instituciones, y recuerden que todo esto funciona cuando hay un manejo en equipo, ¿no? Este es Intórax. Aquí los esperamos en Cúcuta para poder compartir con ustedes muchos conocimientos. Sé que Pau sabe y el grupo de interés sabe que estamos constantemente durante todo el año vinculados con los temas educativos, y estamos llevando por todo el país muchas actividades que están enfocadas en que ustedes desarrollen habilidades no solamente blandas, sino también técnicas duras para el manejo del trauma de tórax. Estos son nuestros simuladores que creo, no sé si con ustedes tuvimos la oportunidad en Bogotá o en Bucaramanga de hacer los talleres para manejo de la vía aérea. Este es un taller que hicimos en Medellín. Llevamos nuestro simulador que se llama Mr. Tórax. Son paredes torácicas que diseñamos a bajo costo para que los estudiantes o los médicos puedan tener la información y puedan desarrollar la habilidad de cómo abordar un drenaje pleural que puede salvar vidas, como ya ustedes dieron cuenta.
el 80% de los pacientes se puede salvar la vida con un tubo de tórax. Y pues hemos notado que esto ha ido evolucionando. Ahora en la Semana Quirúrgica Nacional en Bogotá, tiene la responsabilidad de ser una estación, eh, estación 2, todos, en este caso, el simulador de Mr. Toras, sino que nos permitieron una pared torácica animal y creo que nos funcionó muy bien para hacer la práctica con todos ustedes, ¿no? Mi nombre es Marcel Quintero, soy médico, cirujano general y cirujano torácico, director científico de Intorax Nortórax, docente universitario. El trauma de tórax es una de las condiciones en salud más importantes de interés médico y interés mundial. Todo accidente o toda situación de violencia puede terminar en una afección en el tórax. Fracturas, golpes, heridas pueden generar un trauma de tórax. El trauma de tórax se puede clasificar en tres grandes grupos: en heridas inminentemente letales, en heridas potencialmente letales y en heridas no necesariamente letales. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes pueden tener heridas que pueden afectar su vida en minutos o horas. Esto es lo que hablamos de heridas inminentemente o rápidamente letales. Hay otro tipo de lesiones que se pueden presentar en horas, días o semanas, que son las potencialmente letales. Y hay unas heridas que no son necesariamente letales, que son las leves, donde el paciente puede ser observado rápidamente y enviado a casa. El paciente con trauma de tórax generalmente debe consultar, y principalmente cuando tiene dificultad para respirar, tiene un dolor muy intenso y es posible que eso se acompañe de hinchazón, que es la salida de aire dentro de los pulmones a los tejidos blandos, lo que denominamos enfisema. Son signos muy importantes que debe considerar el paciente. Y además, si hay mareo, si hay desvanecimiento, eso debe ser una de las razones rápidamente por la cual se debe consultar. Bueno, yo creo que he tratado en estos 45 minutos de dejarles algunos conceptos sobre trauma de tórax. Pau, entonces, nada, quiero retroalimentaciones, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Doc, primero, pues darte las gracias porque siento que la charla estuvo muy buena. Abordamos temas realmente vitales en la práctica médica. Aparte que aprendimos un poquito más, que eso es lo importante de nosotros poder aprender para brindarle una muy buena atención a nuestros pacientes. Yo siento que como persona que ya se ha enfrentado a la práctica clínica, esto es muy útil porque por lo menos lo que yo más veo en urgencias es trauma de tórax. Siempre llega el paciente que lo apuñala, que estuvo en una riña y tuvo un golpe, trauma cerrado. Entonces, pues sí es súper importante abordar este tema. Me alegra que pues nos hayas prestado el espacio para poder hacerlo. Como siempre, súper agradecida contigo. Para los que están aquí participando, el doctor también es uno de nuestros tutores en el capítulo de futuros cirujanos, así que él siempre está allí como a la vanguardia de la educación. Y pues muchísimas gracias, Doc. Por aquí sí nos dejaron algunas preguntas, entonces las voy a ir leyendo, no son muchas, pero para como hacer una retroalimentación allí importante. Por aquí nos preguntan que cuáles son los errores más comunes al interpretar una radiografía de tórax en un trauma torácico cerrado. Y recuerden que una radiografía de tórax, más que un error, lo que pasa es que yo creo que tenemos claro y lo vimos hoy, es una de las herramientas básicas y la placa de tórax es sí o sí uno de los pasos que se tiene que hacer cuando estamos abordando un trauma de tórax. Listo. Tú haces tu placa. ¿Sí? Ahí vas a tener muchas variables basadas en la forma como la tomen, técnica y demás. Bueno, entendiendo que hoy en día, pues en los sitios donde todos hacemos, pues asumimos que las placas tienen técnicamente lo mínimo. Entonces uno va a tener la consideración de que va a buscar si hay aire o hay líquido o ahí no hay expansión pulmonar. Entonces yo creo que el error no es que se nos pase algo malo. El error es que entiendan que el 30% de las placas de toras, de traumas, de los pacientes con trauma de toras que pueden ser complicados, pueden ser normales al inicio. Entonces es allí en donde uno debe interpretar la placa, debe saber, pues, diagnosticar. Eso sí es un tema que no es de la placa, sino es de formación, por eso hoy estamos aquí reunidos para aprender, por lo menos ver un neumotórax o ver una opacidad que pueda indicar un hemotórax, pues eso sí o sí indicaría que ya hay que tomar medidas de acción para salvarle la vida a ese paciente, ¿cierto?
Pero si la placa de tórax es normal y el paciente tiene una historia de un trauma que puede ser complejo, es ahí en donde yo consideraría un error relajarse, ¿sí? Entonces, ese paciente, de una u otra forma, se debería dejar en un tiempo de observación para que entre las 12 a 24 horas, si es necesario, le hagas una nueva placa y ahí sí vas a tener la posibilidad de precisar ese 30% que no pudiste ver en la placa inicial. Ok, Doc, yo sí tengo una pregunta puntual porque por lo menos aquí en el hospital donde yo roto lo que hacemos es que la placa de control la hacemos a las 6 horas y si está normal, damos salida. Entonces, pues lo ideal sería 12 y Yo 24. Yo esperaría un poquito más. Yo No. esperaría un poquito más. Ahora, como todos, no es que eso sea la verdad absoluta, no es que el doctor Marcel me dijo que tenía que ser a las 12, entonces voy a ir a pelear con el profesor mañana que me dijo que era a las 6. Sí, yo creo, Pau y muchachos, es que uno en esto, como ya les dije, lo único que uno quiere es que a uno se le quede por un paciente sin diagnóstico, o sea, que algo malo esté pasando y uno le diga, no, estás bien, te puedes ir para la casa. ¿Sí? Entonces yo creería que esas 6 horas claro que nos va a permitir detectar lesiones que no se veían en la inicial, pero también siento que puede ser que todavía el tiempo no nos dé para poder detectar alguna otra normalidad. Entonces yo sí sugeriría pronto prolongar un poquito más esa placa. Ok, Doc, perfecto. Y las otras preguntitas sí son en cuanto a antibióticos, porque eso es un tema como súper controversial en todo, en cirugía, en medicina interna, en todas partes. Sí, Nos yo, preguntan si utilizan, sí, pues ustedes allá como tal en tórax y en la práctica clínica que hacen, utilizan profilaxis antibiótica de rutina tras la colocación de un tubo de tórax y por cuánto tiempo. nosotros o mi grupo trabajamos con profilaxis, sí, y solo colocamos una dosis. Sí, solo colocamos una dosis en principio. Por trauma o por la herida penetrante que requirió un drenaje pleural, se coloca solo una dosis. No colocamos ni 3 dosis ni damos tratamientos terapéuticos. Sí. Ahora, si el paciente, por alguna razón, no estoy diciendo que sea el principio, tiene alguna consideración de infección secundaria al trauma, ya eso no es profilaxis, entraríamos a individualizar el caso con una terapia para el paciente. Pero nosotros solo utilizamos una dosis en profilaxis. Listo. Y la otra pregunta va muy relacionada. Preguntan que, ¿qué esquema antibiótico inicial recomiendan en un trauma torácico penetrante? Nosotros manejamos cefalosporinas de primera como dosis de entrada. A no ser que haya alguna alergia con respecto a esto, ya tendremos que girar de pronto a la clindamicina como opción alternativa. Pero no nos complicamos mucho. Recuerden que el tema de los antibióticos es un tema de gran responsabilidad. No es porque seamos cirujanos, sino también el uso racional de los antibióticos hoy en día y con todo este tema de la microbiota y demás y todos sus efectos, pues es importante también que tengamos o tratemos de tener un uso racional. Entonces, no,